Bien ahí, amigo, querido. Bien ahí. Hermano querido mío. Acá en el segundo bloque de Se Acercó, para toda la gente que ha sobrevivido a los cortes de transmisión, pero bueno, acá estamos y con un regalo, una nueva sección de acá de producción, que retomando lo que dijiste en el bloque anterior, nosotros pensábamos, ¿qué le podemos traer a esta gente para que no se vaya y se interese en nuestro contenido? Ahí va. Y una de las cosas que se nos ocurrió era biografías. Biografías. Que nos gustan tanto. Nos gusta el arte, nos gustan los artistas y saber las biografías de esos artistas, de esa gente que nos gusta. Queremos saber cuándo nació, exactamente, cuándo vivió, cuándo flayó eso que flayó. Amores, desamores. Su carrera, esto que decís vos. Bueno, Amsel tuvo, por ejemplo. Para un poco. Me voy a la olla. ¿Vos estabas viendo si yo picaba o no? Ay, Dios, no. Lo hice yo. Pará. Pará. No dijimos nada, ¿Presentamos? ¿O seguimos tirando misterio? Charlemos un poquito más de la vida, igual, si querés. De lo que es una biografía. Claro. A mí personalmente me gustan mucho. Sí. Es algo que me gusta saber. Siempre busqué en Wikipedia. Wikipedia a mí me resultó un universo. Un universo porque poder... En expansión. Claro, vos podés buscar la persona esta que te gusta. Por ejemplo, que lo nombraste, Robert Plant. Claro. ¿Cuándo nació? Sí. Y al toque te das cuenta que estás poniendo 20.000 pestañas porque quisiste ver quién es Jimmy Page. Exacto. Después quisiste ver quién es tal. ¿Qué significan los simbolitos esos? Claro, y al final estás indagando en un universo muy copado. Sí. Y en esta ocasión te voy a dejar que presentes a la persona del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del número uno indiscutible de la fotografía, que lo vamos a presentar directamente. Por favor. Ansel Adams. Ansel Adams. Para quienes estamos en el mundo, digamos, inmerso en la fotografía, es un nombre muy conocido. Ajá. Pero quizás para un público no metido, digamos, no aficionado a la fotografía, por ahí lo confundís con Adam Sandler. Pero claro. no. Pero no. No es la misma persona. No es la misma persona. Bueno, Ansel Adams es muy conocido por sus fotos en los parques nacionales de Estados Unidos, en particular Yosemite. Ajá. Que es ese que tiene esa piedra muy grande. No sé si viste el documental de ese loco que lo escala en free solo, que escala sin arnés, nada, y sube ahí en... ¿El que subió ahora el edificio? El mismo que subió el edificio, exacto. Ese ha subido ahí en Yosemite. Mira vos. Subió una de esas paredes. Sí. Bueno, Ansel Adams... Fotografió mucho durante muchos veranos y durante mucho tiempo este parque. Entonces por ahí cuando vos indagás un poco sobre ese parque, quizás salta de una Ansel Adams. Amigo, y te voy a hacer así un par de preguntas y ya nos metemos ahí. Yo personalmente cuando vos lo dijiste no lo conocía. Bien. Hicimos un laburo de saber quién es. Claro. Pero por ejemplo... ¿quién es? ¿Cuál es el aporte principal de él? El sistema de zonas. Ajá. Este fotógrafo sistematizó una manera de trabajar en la fotografía. Ajá. En el que pudo desarrollar, estamos hablando que Ansel Adams nació en 1802, o sea... cuando empezás a ver su biografía decís 1930, bueno, o sea, es fácil hacer la cuenta, tenía 28 años, o sea, como es tan principio del siglo XX. Y también muy la fotografía muy incipiente también. Claro. Bueno, la fotografía nació en 1837. Ajá. O sea que ya en 1902 tenía 70 años, digamos, 63 años. Impresionante. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. Pero sí
muy principio del siglo XX, Estados Unidos desarrollando su parte industrial, digamos, muy rápidamente. Sí. Y un contexto también en donde empezaron a poner en valor parques nacionales y conservación de la naturaleza por el contraste de la velocidad del progreso, digamos, industrial. En ese contexto nace Ansel Adams en 1902. Y pensemos esto, que digamos, todo lo que hablemos de Ansel Adams estamos hablando de fotografía analógica. Él lo que sistematiza... Blanco y negro. Blanco y negro, además. No había llegado el color todavía. Esto que vos me decís, ¿cuál fue su aporte? El sistema de zona. El sistema de zona lo que logra es que vos previsualices cómo va a salir cada uno de los tonos en una fotografía antes de sacarla. Que, digamos, para nosotros hoy la fotografía digital o el video, todo, directamente lo que estamos siempre haciendo es hacer una toma y mirar y corregir y usar, digamos, con los valores de la cámara, el exposímetro, y de esa manera trabajar. Lo que él sistematiza es que a partir de un método y siempre revelar con el mismo método y estudiando la película y las placas, porque usaba un formato grande de placa, saber exactamente en qué tono iba a caer cada una de las luminancias y además el sistema de zonas tiene 10 tonos escalas de grises, 10 escalas de grises. Sí. Eso es lo que él sistematiza. ¿Por qué? Porque el tipo además era músico. Ahí va. Entonces traspola de la música a la fotografía las escalas. Y otra cosa que me parece en general de toda esta gente de comienzo de siglo, y sobre todo con estas cosas como era la fotografía, que era de alguna manera muy científicos. Claro. Muy metódico. Y estudiosos de lo que es la ciencia. Sí. Porque no solamente era esto que vos decís ahora, que nosotros, bueno, se ha popularizado mucho poder sacar una foto, lo podemos hacer desde el celular. Sí. Pero que antes, tanto en su momento como era la pintura, estudiar la luz, como acá en esto lo que puede ser una zona de tonalidades de grises, todo, era un estudio muy zarpado de lo que es tanto el material con el que estás trabajando, sino también lo que es la naturaleza. Exacto. Sí. Podemos poner alguna foto de él. Ya vamos de lleno a su vida. A su vida. Bueno, nace en 1902. En 1902 nace en San Francisco, Estados Unidos. Vamos a ver una foto de Purrete. Esperemos. A ver si la encuentra ahí la fotito cuando es un... ¿Qué amigo? Pequeño Purrete de Ansel Adams. ¿A qué año dijiste vos que nace? En 1902. Que ya hayan fotos ahí también. Bueno, loco, claro, ¿no? Sí. Hay fotos de San Martín, amigo. Sí. Hay un daguerrotipo de San Martín ya grande. Sí. Eso es siglo XIX. Pero calculo que, bueno, que capaz estaba más popularizado en Estados Unidos, era más fácil tener una más foto, accesible, ¿no? Por Kodak. ¿Sí? La empresa, claro. O sea, como estaba... ahí está la foto del Purrete. Vamos a ver. Un datito de color, cuando tenía 4 años, un terremoto ahí en California, en San Francisco, que lo tira violentamente contra una pared, le quiebra la nariz. Mirá. Después vas a ver las fotos de él de grande, tiene como un gancho así para la izquierda. Mirá, porque ahí, mirá, con la nariz 0 km. Ahí todavía estaba 0 km. Mirá la madre, qué manija que parece, ¿no? Pero debe... efecto de la foto, me parece. Ojalá, amigo, ojalá. Si no hubiese dicho, no lo hubiese notado, pero... Y bueno, él de niño, como a esa edad, era un tipo como un niño hiperactivo. Ajá. Con probablemente dislexia, hiperactividad, todas las cuestiones que ahora están como más estudiadas. Sí. Y tenía problemas con la escolaridad y el padre, que había sido un tipo, cuando él nació, muy bien económicamente y en esos posicionado y en esos primeros años del siglo XX pierde su posición. Mirá. Y está el resto de su vida intentando recuperar esa posición económica que nunca lo logra, queda en mucho malestar económico el tipo, pero hace un esfuerzo enorme y se da cuenta que su hijo era especial, digamos, ¿no? Mirá. Muy adelantado el padre, porque no es que reniega de esa hiperactividad y de que no lo pudo escolarizar, entonces le fomenta la curiosidad. Lo educan en su casa. Mirá.
Y él tenía un ambiente natural, vivía al lado de unas dunas. Ah, bien. Entonces él, bueno, tenía su escolaridad ahí en la casa y de ahí salía todos los días a la naturaleza. Mira. O sea, cuando nosotros vemos fotos de Estados Unidos y la iconografía de Estados Unidos y las fotografías de los parques, por ejemplo, de Yosemite y muchos otros parques de Estados Unidos, esa imagen es icónica y todo lo que vino después viene de este tipo. Espectacular. Y él, o sea, siempre estuvo en relación con la naturaleza y con la conservación de la naturaleza. Y su trabajo, vos vas a ver, que te hace sentir pequeño y trabaja sobre como la emoción que a él le generaba todo eso y la pureza, logra una pureza muy particular y especial en cada lugar donde está. Bien. Con la fotografía. Ya desde chico estaba muy en relación con la naturaleza. Y logran, ya cuando él era preadolescente, canalizar esa energía que tenía y el tipo empieza a estudiar piano. Y se vuelve un loco del piano y hace escalas todo el día y canaliza muchísimo a esa energía. Sí. Y se empieza a dedicar a la música. Incluso él apunta en su vida a ser músico. A músico antes que fotógrafo. Mirá vos. Y a los 14 años conoce por primera vez el Parque Yosemite, que también es en California, digamos, está como a 140 millas, vi ahí en el Google Maps. Mirá, no sé cuánto es en kilómetros. La gente nos puede ver, nos puede decir. Desde donde él vivía. A los 14 años lo conoce por primera vez al parque y le cambia el 8 para siempre. Mira. ¿Sabes qué? Sí. Esto que me decías un poco, cómo estas personalidades que son por ahí hiperactivas o que tienen mucha energía también y curiosidad, también despierta una multidisciplina también, claro, ¿no? Sí, no se quedan en una cosa, digamos. Sino de que investigan otras. Curiosidad. Sí. Y a la vez, qué curioso cómo se retroalimenta estos conceptos de lo que puede ser música después que el tipo lo lleve a la fotografía. Claro, o sea, vos pensás que, digámosle no sé si decir la Biblia, pero digamos el método más increíble para desarrollar en la fotografía, que es el sistema de zona, viene de un músico, digamos. Es como que él, al trabajar con escalas en la música, dijo, yo quiero que haya escalas en la fotografía, y sintetiza esa manera de trabajar que termina generando una escala de grises de 10 tonos. Que va de lo más negro a lo más blanco. Y cada tono, o sea, la potencia de la fotografía de Ansel Adams, primero que el blanco y negro es el lenguaje puramente fotográfico. Porque de esa manera la fotografía también se separó de la pintura en el lenguaje del blanco y negro, y él logra que el blanco y negro tenga muchísimo contraste y que cada tono tenga mucha información. Vos ves las nubes blancas, pero con textura, con información, que eso es un rango dinámico muy amplio que ahora cuesta muchísimo en digital equiparar lo que lograba con la placa y con la película. Bueno, ahí estamos viendo un poco de lo que son las imágenes de él, que por ahí nosotros estamos viendo ahora con una calidad, la podemos ver hoy con una calidad muy impresionante, pero que son fotos de comienzo de siglo o de 1920 por ahí. Y que lo que pasa es que trabajaba con una placa de 8x9, o sea, así un formato, ¿me entendés? Ahí va. Amigo, no te quiero interrumpir, pero ponele, sigamos con la vida. Él va al parque. El parque le cambia la vida teniendo 14 años, y de ahí él empieza a volver todos los veranos al parque, y ya en su primer viaje el padre, que fue un gran tipo que lo incentivaba en todo, fomentador, en el primer viaje que vaya le regala una cámara de un cajoncito de Kodak. De esa época. Impresionante. Claro. Cuando vuelve se decepciona a él por el poco contraste, por el poco resultado que le da. Sí. Él siente que no transmitía lo que él había visto, y que es justamente el nivel de detalle que él trabaja. Después de ese viaje va a dedicarle su vida a la fotografía,
y a retratar el parque. Después anda por otros lados también, pero en su mayoría está en Yosemite y genera un estilo junto a otro fotógrafo de la época que se llamó, hubo un grupo que se llamó F64. ¿Por qué? Bien. Porque usaban el diafragma vos que sacás claro, para contarle a la gente, un diafragma como un diafragma 64 quiere decir de que se ve, por ejemplo, en paisaje lo más nítido desde el comienzo hasta el final. La mayor profundidad de campo que hay, digamos. Vos en general en tu cámara vas a tener un F22 como máximo. Claro. Y en este caso ellos trabajaban con lentes que grandes. Tenían hasta F64. Claro, si nosotros lo vemos y nos apoyamos en las imágenes, quiere decir de que hay mucha información, podemos ver profundidad de campo. Claro, eso, desde el fondo. Y detalle. Y claro, el primer plano o lo que está más cerquita. Todo está en foco. Bueno, mira esa foto, por ejemplo, sí. ¿No? Cómo es un paisaje, sí. Pero también hay algo de... Es arte, o sea... De surrealista o abstracto, ¿no? Exacto. O sea, él... no, y esto es muy interesante para hablar, él no documentaba. Para él no era una fotografía documental, sino que eran obras de arte, digamos. Mira. Y en ese momento todavía la fotografía estaba en un nivel, digamos, que todavía no terminaba de ser aceptado como arte. Muy bien. Era una cuestión más técnica, digamos, ¿no? Y los fotógrafos que hacían en la corriente anterior a Ansel Adams blureaban con lentes que tenían algunas deformaciones, digamos, que tenían algunas aberraciones. Sí. Lograban como un blur, como un desenfoque que lo llevaba más hacia la pintura. Querían imitar la pintura porque querían el grado de arte de la pintura. Claro, y muchos pintores también desprestigiando la fotografía. Exacto, también. Sí. Se sentían un poco como amenazados por darle ese grado a la fotografía. Decían, no, esto es una cuestión técnica, esto es una imagen técnica. El arte corresponde a la pintura, digamos. Te hago una pregunta abierta. Sí. ¿Habrán pensado esto es una moda? Seguro. Como algo pasajero. Sí, seguro difícil, que sí. ¿No? Pensar la foto como algo pasajero. Claro, ¿no? Cambió la historia para siempre. Imagínate cuando ya dijeron, porque debe haber mucho así. Perdón, lo sacamos a pasear, lo saco y le damos cante todo. Debe haber mucho así como quedado en esa, ¿no? Ya va a pasar. Claro. Y lo que ha sido como el ir diciendo, che, no, esto se queda para quedarse, claro. Digamos, ¿me entendés? Fíjate si podés buscarle una foto donde salga Ansel Adams para que la gente le pueda poner una cara, porque además tiene una cara espectacular. Él es el auténtico tipazo. Mirá, con un fotómetro. Mirá, ¿ves? Una cámara de placa, un buen trípode y un fotómetro en la mano. No, él es impresionante porque vamos a desarmar un poco esta foto. Sí. Primero la cámara. ¿Esta es una cámara común o eran estas F64? Claro, en esas trabajaba. Muy bien, son con placa, no tiene película de 35 ni de... Mirá lo que es. O sea, el formato es como una cosa así grande, ¿me entendés? Claro, sí. Es una placa como tipo de vidrio y ahí se revela, cada una es única. Que de hecho, esa tecnología te permite al día de hoy seguir ampliándola con una calidad impresionante. Y esto, los fotógrafos, si tenés los recursos, o sea, es lo más picante, digamos. O sea, claro. Ansel Adams llegó al techo a la fotografía. Creo que se pueda hacer mejor que Ansel Adams. Mira, yo no considero que pueda haber un fotógrafo que no existe, porque él lo inventó, o sea, no lo inventó, sintetizó y sistematizó el sistema de zonas y además el tipo, en el documental que estaba viendo ayer, contaban que laburaba de lunes a lunes. Mirá. Entonces es muy extenso además su obra, digamos. Era un tipo obsesivo también, digamos. O sea, obsesionado con Sí, con porque su sistema, o sea, corresponde para dos momentos. A la toma, o sea, cuando vos sacás la foto, y termina de desarrollarse en el cuarto oscuro cuando vos haces la copia. Entre la toma, el revelado y la copia está el sistema de zona. De esa manera lo desarrollás. Entonces el tipo, vos imagínate que estaba
por ahí 5 días haciendo fotos, y después llegaba y se metía 5 días al laboratorio. Y bueno, si seguimos desarrollando su biografía, se casó, tuvo 2 hijos, todo. Su mujer por ahí tuvo la suerte de tener como alguna renta, algún buen, manera de sobrevivir, porque bueno, él vendía las copias. También su plataforma de donde él se da a conocer, ahí esto hay que nombrar, es el Sierra Club, que es una organización ambientalista que tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes. Cuando empieza a desarrollarse industrialmente Estados Unidos, hay gente que se reúne y dice, bueno, hay que conservar bosques, la naturaleza. O sea, y Sierra Club es una de esas organizaciones. Mira vos. Y en sus boletines, él, cuando conoce Yosemite, conoce el Sierra Club y empieza durante muchos veranos, ahí está en boletín, a trabajar como guía en el Sierra Club. Y él ahí empieza a desarrollarse como fotógrafo. Como guía. Él empieza claro, empieza vamos a recapitular. Él a los 14 va al Yosemite. Se queda fascinado. Sí. El padre le regala después una cámara. La primera vez que va con una cámara. Con una cámara. Vuelve súper flayado. Las fotos lo decepcionan un poco. Y después de eso, él todos los veranos sigue volviendo a Yosemite. Y luego consigue un empleo con el Sierra Club de guía. Y ahí empieza a desarrollarse ya de una manera él autodidacta y estudiando sobre los procesos, digamos, de revelado, de copia y de la toma. Él empieza a estudiar y se vuelve el número 1 indiscutido para el resto de la historia. Podemos ver un poco de las fotos y vamos viendo un poco así en detalle. A mí lo que por ahí me pareció interesante para charlar... Al revés, amigo, porque capaz que están organizadas así por fecha. Ahí creo que estamos viendo de las últimas. No importa igual, porque la verdad que el trabajo del tipo es muy consistente, ¿viste? O sea, claro. Esa es una foto muy, muy, muy impresionante que le dio tapa a este libro que tengo la bendición de tener. Mira vos. Gente, miren. Por favor, mostrarlo un poco más. Fue ahí. Eso, presuma. Un regalo que me hicieron. No lo quieren mostrar, eso es lo que pasa. No, sí, no lo mostré. No quiere que la gente sepa. Ahí nomás. Bueno, que está en pantalla. Esa foto, lo que él hizo, cuando le quedaban 2 placas al momento de hacer esa foto, hace una y a la segunda le pone un filtro rojo por encima del lente y oscurece el cielo. Es de día, digamos. Mirá. Pero el cielo lo lleva negro. Entonces, lo que buscaba es transmitir la emoción que le generaba a él estar parado en ese momento. Y para él tiene unas frases que decía que a él le gustaba ir hacia arriba porque encontraba pureza. Y en sus trabajos vas a encontrar como dramatismo, ¿no? Como que romanticismo, ¿no? En el sentido de la naturaleza como algo súper protagonista y como inspirador, imponente, ¿viste? Y como una naturaleza viva. Claro, una naturaleza y sin humanos, digamos, es puro, ¿viste? Como que él está logrando eso y es lo que hablábamos, no buscaba transmitir la realidad, digamos, sino que ya muy adelantado el tipo, porque estos son más conceptos que se desarrollaron después con la fotografía conceptual. Él ya trabajaba desde un concepto de decir, esto no es la realidad, esto es lo que yo quiero transmitir de la realidad, digamos, y cómo la transforma él. Por ejemplo, por eso se daba esa idea de poner un filtro rojo sobre el lente y llevar a negro el cielo y generar más dramatismo todavía en esa foto. Claro, y además ponerle ahí, como decía vos, no muestra gente, no muestra humanos, pero capaz que atrás tenía un grupo de turistas. No, y lo había... Ya en ese momento ya estaba dedicado 100% a la fotografía, pero lo acompañaban 2-3 personas, digamos, o sea, no estaba solo. Claro. Y sí, seguro ya tenía también ahí un par de coequippers. Sí. Digamos. Sí, tenía sus piernas, digamos. Y lo que me parece interesante para charlar es que cuando llega la debacle del 29 y el 30 en Estados Unidos, esa primera cuestión financiera que tiene que es con la bolsa, ¿viste? La bolsa de valores, que hay un default ahí tremendo.
a él y a otro fotógrafo, que no me acuerdo el nombre, los critican porque ya habían logrado una fama, ya había posicionado en ese momento, en el 30, ya estaba posicionado como uno de los mejores fotógrafos de Estados Unidos, digamos. Mira. O sea, él en vida logró un posicionamiento, sí, importante. Y lo empezaron a criticar como diciendo, en ese momento la corriente de esto era de la fotografía directa y había fotógrafos como Paul Strand, Dorothea Lange, que estaban retratando la crisis, el hambre que pasaba en Estados Unidos, sí, y con fotos muy directas, con retratos muy crudos. Y lo criticaron a Amsel Adams como diciendo, y este loco está ahí en las montañas. Claro. Y yo cuando lo pienso digo, bueno, estaba tranquilo, ¿qué querés? O sea, no todos tienen que la misma idea, ¿me entendés? Tienen que caer en el mismo programa fotográfico que es como, bueno, hay crisis, bueno, vamos, sí, toda la calle, está bárbaro que exista el documental, pero este tipo no salió nunca de ahí, o sea, se quedó y se mantuvo y fue coherente con lo que hizo hasta los 80 años y no dejó de trabajar, murió con 80, 81 y hasta el último siguió en los parques y su imagen sigue siendo muy parecida, digamos, como que realmente siento que llegó a un techo y lo mantuvo. Yo creo, amigo, esto lo quería dejar para el final, pero justo que lo comentaste, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención, de que leí esta crítica que él recibía, de parte de contemporáneos por justamente esto, no retratar la crisis y que no hayan personas, todo eso. Y me pareció algo que personalmente capaz yo criticaría. Claro. Pero que justamente mucha gente que lo bancó en su momento dijo, amigo, si este tipo no hubiese sacado fotos a los parques nacionales que sacó durante toda su vida, quizás no se hubiesen cuidado, conservado como lo hicieron. Entonces por ahí uno no sabe, incluso nosotros o algo, el valor que le está poniendo a algo, a un trabajo o a una acción que está haciendo. Porque capaz que él no era consciente de, no, yo soy el fotógrafo de los parques nacionales y los quiero cuidar. Capaz que era algo que pasaba por añadidura. Era activista de la ecología, y pensemos de vuelta que nació en 1902. O sea, también está muy bueno darse cuenta de que las ideas que tomamos hoy vienen siempre de corrientes anteriores. Eso también me gustó de pensarlo a este tipo, como en el 1900 ya eran ecologistas y pensaban en el cuidado y una protección y conservación de lugares, como Yosemite y cantidad de parques que tienen los Yankees, que es impresionante. Pero sí, él sí lo tomaba como una labor, o sea, es una persona que siempre estuvo cerca de la naturaleza y muy consciente de que va por ahí. No, y también, por ahí va la búsqueda del bienestar, digamos, que lo hablábamos en un par de episodios anteriores. Sí, con el Rodri. No, y también esto que es un momento también muy bisagra de toda la modernidad avanzando sobre la naturaleza. Claro. Y que este tipo, utilizando la modernidad, protege la naturaleza, porque todas estas fotos que reflejan la belleza de esos lugares, te inspira a conocerlos, cuidarlos. Sí, ahí dijiste algo clave, que es la belleza. Hay un libro de Susan Sontag que se llama Sobre la fotografía, que compara mucho la corriente de esta fotografía, del romanticismo sobre la naturaleza y de buscar lo bello en la fotografía, con Walt Whitman como corrientes de la estética de Estados Unidos, digamos. O sea, es como que a la estética de Estados Unidos la podés encontrar entre Walt Whitman y Amsel Adams, ¿no? O sea que todo. Ahí está, la búsqueda siempre va a ser la belleza y lo magnífico. Es que mirá esa foto, amigo. O sea, parece, esta creo que es del 2030 y parece un montaje. Sí, es que eso es lo que hablamos de la transformación de la realidad, digamos, no. Él lo hacía consciente de eso, buscaba que sea magnífico. Claro, un poco el surrealismo en lo exacto. real, ¿no? Y lo romántico. Claro, el despertar esto de decir, che, viejo, el mundo es hermoso. Exacto. O
sea, quiero ir a conocer el mundo, digamos. Quizá también ese era un poco el mensaje que quería meter en el vago, digamos. Quiero ir a explorar lo natural, digamos, así como el vago, decían hace rato, lo salvó en su niñez, la naturaleza, quizá también buscaba transmitir ese mensaje, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente de transmitir, miren, porque yo creo que lo pinta de pie a cabeza que cuando él conoce Yosemite, le cambia la vida. Entonces como que me parece que se dedicó el resto de su vida a transmitir la emoción que él vivió al estar parado en ese lugar. Yo creo que de eso se trató su fotografía, de emoción, porque siempre hay cielos muy cargados o hay paisajes muy limpios, pero fue fuera de serie. Un adelantado. Y siempre también paisajes muy grandes. Entonces, si vos te pones en el punto de vista de quien sacó la foto, es pequeño, ¿no? En relación a lo que estamos viendo. Y eso también tiene un significado. Amigo, mira, ahí, pero hasta tiene relieve la luna. Sí, esas son en Nuevo México. Tiene una serie de fotos ahí que la luna está llena. No, impresionante, impresionante. Estamos, para la gente capaz que llega, que se acaba de sumar, viendo las fotos y biografía de Ansel Adams por Mariano Cícero. Una foto sacada en 1941, estamos viendo. Exacto. Mira. Así que bueno, yo creo que todo fotógrafo tiene algo de Ansel Adams, que es cuando te parás, toda persona tiene algo de Ansel Adams, que cuando te parás en un lugar así, te emocionás. Y yo creo que bueno, él fue el que más logró y más trabajó en describir esa sensación de emoción ante lo natural. Amigo, ¿y a vos te llegó este fotógrafo antes de que toda la vida te gustó la foto? Sí. ¿Pero vos lo conociste antes o después de estudiar foto? Durante la carrera. Sí. Estudiás el sistema de zona en la carrera. ¿Y recordás la primera foto que te hizo flashear? La primera foto que vi de Ansel Adams es una de Yosemite. Pero no me acuerdo exactamente cuál, pero lo vimos porque en la carrera tenías que hacer el sistema de zona y era un filtro prácticamente ahí, o sea, había gente que odiaba y gente que amaba, digamos. Claro. Espectacular. Vos fuiste parte de ese momento, ¿te acuerdas cuando tenía el laboratorio ahí en el No, es que eso podemos tirar como adelanto. En algún momento vamos a ahondar en esto, lo que es la fotografía. Sí, vamos a poder mostrar la producción de copias en un laboratorio próximamente, porque ya está operativo la fábrica de fotografía de Cícero Visión. Espectacular. ¿Cerramos con eso o tenemos más de Ansel? Y cerremos con un mensaje. A ver. Salgan a la naturaleza y emocionense o quédense en su casa. Bueno, con ese hermoso mensaje vamos a cerrar y les mandamos un saludo muy grande. Y gracias por participar acá. Y yo agradezco, Mariano, por haber hecho la primer biografía. No puedo creer, no sé los nervios que tenía cuando... haber hecho la tarea. Y qué tarea, porque la verdad, una gran producción, amigo. Gracias, amigo. Te agradezco. Fue linda tarea. Ver, hay un documental, si buscan en YouTube, sobre Ansel Adams. Está bonito. Los recomiendo. Y bueno, todo lo que vean de fotografía. Espectacular. Bueno, y le preguntamos también a la gente qué otra biografía les gustaría repasar, saber, incluso capaz que alguien que no conozcan o alguien que conozcan y digan, che, este tiene algo. Este tiene algo. Y quieren que estas personitas la lleven a cabo, por favor, indíquenlo en los comentarios, indíquenlo en el chat, indíquenlo en un WhatsApp. Después, por acá. Por acá. En por allá. Por allá. Y por ahí.
Y bueno, nos despedimos de Vení, Gasti, esta hagamos sesión. un saludo. A ver, vení. Vamos a cerrar con una perspectiva de usuario. Vamos a ver. Yo ya sé cómo se hace esto. Si el alumno Gastón ha aprendido la lección del día de hoy. A ver. ¿Qué te pareció la columna de hoy? Me pareció muy interesante, bien llevada a cabo, bien hecha la tarea. Me da un poco de miedo porque ahora te va a tener que laburar. Y es que el pingüi te pone en movimiento, es así. No, sí, aparte, ¿sabés cómo fue la estrategia? Vamos a poner una sección en... Voy a pensar... Eso fue lo más culeado que me hicieron en mucho tiempo. Por favor, contalo vos. Voy a pensar yo voy a pensar el programa del lunes. Muy bien, vamos a hacer una biografía. Claro, el pingüi dijo, bueno, el lunes me toca a mí. Eso fue buenísimo. Nos juntamos por Meet el viernes y me dice, bueno, pensé en lo de las biografías. Buenísimo, hermano. Digo, me re vale la idea. ¿Querés hacer una voz? Bueno, concha pero bueno, ya está, ya la hice. Te ocurrió bien y desarrollaste bien, amigo. Gracias, amigo. Bueno, la próxima, Gastón, anda pensando una así frente a cámara, te pongo el compromiso. Dale. Bueno, ahora hacemos el saludo, mira. Vos dame esta mano, dale esa al pingüi. El pingüi dame acá. Ahí está. No, y esto es el saludo Illuminatus. Se acercó. Illuminatus. Muchas gracias por venir, gente. Abrazo grande. Aguante, Ansel Adams, carajo. Ansel. Dale, Ansel. Bueno, gracias, loco. Te ganamos. Amor redondo. Lo vimos.